esto que es la tercera más frecuente, es datos de Estados Unidos. Acá puede ser algo distinto, variable. ¿Se han revisado ustedes cuál es la forma extrapulmonar más común de tuberculosis en Estados Unidos, en los libros? ¿Qué te mencionan? La ganglionar. Es la, ¿no? Alison Harrison, el Mantle, se pone. La ganglionar es la más frecuente. En el hospital de ustedes, ¿cuántas veces han visto de ganglios? Muy pocas, ninguna. Más han visto que de pleura, seguramente, de TBC. Pero en la epidemiología es algo también. Lo pongo acá, entre comillas. Se presenta alrededor de los 40 años de edad y algo importante, los pacientes no solamente tienen tuberculosis renal al diagnóstico. Se ha visto, por ejemplo, que en 2 a 20% de pacientes con tuberculosis a los pulmones también tienen compromiso en el riñón. Y yo les pregunto, ¿en qué porcentaje de pacientes con TBC a los pulmones hemos investigado si hay compromiso de otro órgano? Puedes tener este paciente de acá, que viene por hemofilisis 2, ¿no? Una placa con un infiltrado en ápice, BK positivo, y que concomitantemente también tiene un riñón calcificado, también tiene acá ese compromiso infeccioso en el riñón. Es importante entonces saber de qué hay pacientes con TBC pulmonar que también van a tener compromiso de otro, calcula más o menos 2 a 20%. Por supuesto que si hay milia, recuerda que la milia es una enfermedad sistémica, ese compromiso va a ser mucho mayor. Este cuadro es diagnosticado. Estadística de tuberculosis extrapulmonar del 2010 al 2015. Miren qué tan frecuente es la tuberculosis extrapulmonar diagnosticada con respecto a la pulmonar. Bastante frecuente. ¿Cuál es la más frecuente diagnosticada? La meningitis tuberculosis. Meningitis tuberculosis. Una estadística totalmente distinta a la que muestra Harrison u otros libros. ¿Qué más tenemos? Pleural, enteroperitoneal, articular, ganglionar, pericárdica. Acá bajito, urogenital. Año, por ejemplo, 2015, 8 casos reportados. 8 casos reportados. O sea, la estadística va a ser variable. Miren acá. Sistema nervioso central. Meningitis. Pleural, sistémica, enteroperitoneal, articular, ganglionar, pericárdica, urogenital, cutánea. Es el laringe. La estadística es bastante, digamos, cambiante, variable con respecto a otros tipos. Debe tener sus consideraciones. Y el otro concepto es que en pacientes con TBC pulmonar a veces pregúntense si es que también tiene TBC en otro lugar. Hemos visto que aproximadamente 2 a 20% de TBC pulmonares también pueden tener compromiso renal. Fisiopatología, ¿no? De un ambiente que esté expuesto a este bacilo tuberculoso, digamos bien acá el salón, un paciente con TBC de Gartner Cruz, tose, bota sus bacilos, ¿qué porcentaje de ustedes va a ser la infección inicial primaria? Un porcentaje variable, ¿no? Un 30% aproximadamente. ¿A qué se refiere con infección inicial primaria? El bacilo ha llegado al parénquima pulmonar y me ha producido una infección parenquimal inicial local. Esa infección parenquimal inicial local es este puntito blanquito radiopaco de acá, conocido como foco de Gauss. Es el foco inicial de la enfermedad en el pulmón. Cuando un bacilo o una noxa ingresa al alveolo, ¿quién actúa primero en nuestra defensa, digamos? Es el macrófago alveolar, el cual fagocita la noxa. ¿Y qué hace con la noxa? ¿La destruye así nomás o se le entrega a los linfocitos? Se le entrega a los ganglios linfáticos, biliares, los cuales se inflaman, crecen, ¿no? Y ese conjunto del foco parenquimal con los ganglios linfáticos regionales se conoce como complejo de Ranke o complejo de Gauss. Una cosa es foco de Gauss, cuál es el foco parenquimal inicial, y otra cosa es complejo de Ranke o complejo de Gauss. Complejo de Ranke o de Gauss es el foco de Gauss más el compromiso de los ganglios. Este compromiso, este complejo, lo hacen el 30% de los expuestos. De ese 30%, solamente en el 10% aproximadamente, el cuadro avanza desde un inicio. Ese ganglio se inflama, se forma metástasis, compromiso parenquimal biliar y se da tuberculosis primaria, que es más común en niños, solamente en el 10% de estos pacientes. Porque en el 90% la infección se controla, la infección no avanza desde un inicio. Viene acá tu bacilo, te inflaman los ganglios y la infección no progresa. El ganglio se calcifica y no pasó nada.
ha sido infectado, pero la infección ha sido controlada, no ha avanzado. Tienes tú en tu organismo el bacilo, pero no te ha producido enfermedad, está bien controlado por los macrófagos. ¿Cómo se llama esa tuberculosis? Latente, que la hace el 90% de estos pacientes. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene esto? Tuberculosis latente, ¿qué le pedimos? La prueba de tuberculina, ¿no? Entonces a mí me hacen la prueba de tuberculina, me sale mi roncha, mi pápula, y que me salga esa pápula es suficiente para decir que tengo este es el problema, tuberculosis latente. Tengo que preguntarle a ese paciente con su pápula, primero si tiene síntomas. Si ese paciente es asintomático, su placa de tórax es normal y su BK es ausente negativo, es tuberculosis latente. Ha sido infectado, pero no tiene la enfermedad activa. Sin clínica, placa normal y BK negativa. Pero si por ahí a ti te sacan tu PPD, te sale tu lesión, tu pápula, ¿no? Te entrevistan, oye, ¿tienes molestia? Un poquito de tos, por ahí fiebrecita, hace unos días. Te sacan tu placa de tórax, se encuentra pues una lesión cavitaria apical, una cavernaza, eso no es CRS latente, eso es tuberculosis activa en el paciente. O sea, una prueba de tuberculina por sí no me hace diagnóstico de tuberculosis latente. Tengo que preguntar a la parte clínica, radiología y prueba de sangre. ¿Qué pasa con eso que hace una tuberculosis latente, silente, durmiente? Solamente en el 10% y meses o años más adelante, el bacilo se va a reactivar, se reactiva. Y se reactiva en el mismo pulmón, en ápices o en otro órgano por vía sanguínea. Y se llama tuberculosis secundaria o postprimaria o reactivación. La mayoría se reactiva a nivel pulmonar, en ápices, en adultos. Pero también puede pasar que por vía sanguínea se va a otro lado. Ilio terminal, meningitis, a los ganglios o al riñón también. Y sucede que en el 90% en realidad no sucede nada. Entonces, teóricamente no es muy fácil contagiarse y hacer la enfermedad tuberculosa, teóricamente. Ahora, son porcentajes que no son fijos, ¿no es cierto? Dependen del ambiente en el cual se encuentra el paciente y con quién está expuesto, ¿no? Es diferente un paciente sin cadenas que con cadenas, ¿no? Es diferente un paciente con una cruz, ¿no? A más cruz, depende de eso. Esa es la idea. Entonces, la tuberculosis renal y urogenital se presenta en qué contexto? Tuberculosis secundaria. Reactivación de un complejo de Rank inicial que estuvo silente por mucho tiempo y se reactivó. Ahora, ¿por qué ocurrió esa reactivación? Por un evento de inmunosupresión. Esa inmunosupresión no quiere decir que tenga SIDA, ¿no? O sea, puede ser diabético, puede ser estrés, puede ser un gran quemado, politraumatizado, hospitalizado. Estrés simplemente hace que se reactive ese vacío. Entonces, miren, la TBC primaria y secundaria. La primaria, mira, la primaria es la progresión inicial del complejo de arranque. Mira cómo ese ganglio crece más, compromiso para el primario, más común en niños. De arranque avanza el cuadro, te infecta sí, ya va el cuadro. En cambio, la postprimaria, la reactivación o secundaria, que es esta de acá, la mayoría de veces se da en los pulmones, en ápices, que es la que ven en adultos, ¿no? Adultos con infiltrado en ápices, TBC postprimaria reactivación. Estos pacientes se han, digamos, infectado ahí mismo, hace una semana. Digamos que eres interno en medicina, después del primer mes de internado, tos, fiebre, hemoptisis y esta placa, ¿te has contagiado hace una semana? Te has contagiado seguramente en medicina interna, ¿no? En esta semiología, ¿no? Y por el estrés en el paciente ha hecho que el cuadro se reactive y ya aparezca en ápices. Lo más frecuente es que aparezca acá, pero también por vía sanguínea se va a otro lado. Y cuando por vía sanguínea la enfermedad se hace sistémica, se da lo que se llama tuberculosis miliar. ¿Cuál es el concepto de tuberculosis comilia, miliar? Es la diseminación hematógena de la tuberculosis. Una cosa es que a partir del complejo primario se vaya a un órgano, y otra es que el bacilo se disemine por vía sanguínea a ambos pulmones y a varios órganos. Es la tuberculosis miliar, diseminación hematógena de tuberculosis. No es solamente pulmonar, es sistémica, porque es hematógena. La evidencia inicial va a ser pulmonar, ¿no? Tú ves esta placa, familia, ¿no? Pero como es hematógena, tú crees que solamente debe estar en el pulmón, también es igualito, en el hígado, vaso, riñón, meninge, fondo de ojo, incluso. Ya. ¿Se acuerdan cuál es el infiltrado clásico de la emilia, de la TBC miliar? ¿Cómo lo describen? Quiero que me des
esa alteración radiológica, ¿cómo me la menciona? ¿Cómo la cuenta, la describe? Un infiltrado micronodular bilateral, ¿no? ¿Cuánto tiene que medir para que sea llamado un micronódulo? Menos de 0.5 centímetros, ¿no? Infiltrado micronodular bilateral. Nódulos de menos de 0.5 centímetros. Recuerden que estos pacientes a la auscultación no tienen nada, porque es un compromiso intersticial. ¿La prueba de esputo sale positiva o sale negativa? No es una placa horrible, ¿no? Sale positiva, no, son metástasis negativos, porque son intersticiales. 5 de cas, todos negativos, porque es intersticial. Tú lo auscultas, tampoco hay graves cosas, ¿no? Porque justamente es en el intersticio. Y es un problema. Ahora, esta placa no solamente es producida por tuberculosis, también hay otras patologías que me la pueden dar. Entonces, ¿cuándo sospechamos de tuberculosis miliar? Clínica, radiología, epidemiología. Obviamente en el Perú esta placa, TBC, ¿no? Pero no ha faltado el caso que no TB, la gente fallece en necropsia y es un cáncer, con esa misma placa. Y el problema es que la prueba no sale positiva, ¿no? Obviamente los que tienen milia tienen más posibilidad de hacer un cuadro sistémico y renal, ¿no? ¿Por qué se llama milia? La descripción inicial fue hecha en las necropsias de los pacientes por los patólogos. Los patólogos vieron en los pulmones de los pacientes pequeños nódulos amarillentos, ¿no? Entonces le dijeron, ¿no? Ese nódulito amarillento se parece al mijo, ¿no? Ese cereal. Ya, pues mijo miliar. O sea, la descripción inicial no fue en placa de tórax, fue en las necropsias de los pacientes. Y lo mismo encuentras en varios órganos, porque es hematología. Ya, lo mismo, la misma fisiopatología pasa con el riñón. O sea, complejo primario, el foco permanece latente, durmiente. Vamos a ver alguna obsesión. El foco permanece latente, durmiente y se reactiva por inmunosupresión. Esa inmunosupresión puede ser estrés simplemente, eso es generalizado, es diabético, es corticoide, es lúpico, VIH, etc. Y por vía sanguínea se puede ir al mismo pulmón o a otro lado, puede ser al intestino y en este caso al riñón. Ahora, ¿por qué el bacilo podría tener más preferencia por irse al riñón? Recuerda por fisiología que el riñón recibe 20% del gasto cardíaco. El bacilo se deposita inicialmente en la corteza renal. En la corteza renal. Ahí se infecta. Y también permanece por mucho tiempo. Y bajo un evento de inmunosupresión, el bacilo luego es expulsado por los túbulos renales, expulsado por la pelvis renal, se forma calcio, se forma fibrosis en la pelvis renal, en los uréteres y me da el cuadro clínico de la tuberculosis. El cuadro clínico de la TBC renal es básicamente una uropatía obstructiva. Me va a dar sobre todo estenosis de las vías urinarias y calcificaciones, con extensa fibrosis también renal. Entonces la lesión inicial va a ser en los riñones, en la corteza renal. Ahí puede permanecer latente el bacilo por mucho tiempo, se reactiva y luego va por los túbulos y se excreta por la orina. Y la excretación por la orina también me da compromiso pues, de los túbulos renales, pelvis renal, uréter, vejiga, próstata, etc., ¿no? Y me da a la larga estenosis de las vías urinarias y calcificaciones. Rara vez la tuberculosis, rara vez me va a dar compromiso glomerular en sí como síndrome nefrótico o nefrítico o nefritis intersticial. Se describen casos, es cierto, de síndrome nefrótico, nefrítico, nefritis intersticial por inmunocomplejos, por un evento inflamatorio. ¿A qué me refiero con eso? Tengo TBC pulmonar y por un evento inflamatorio, antígeno anticuerpo, hay compromiso de los riñones, renal. Pero al hacer la biopsia del riñón, ahí no encuentro por ningún lado el bacilo. Entonces, por un evento reactivo, inflamatorio, sistémico, puede haber compromiso renal tipo glomerulonefritis. Pero este es raro. ¿Qué es lo más común? La penetración clásica, que es una uropatía obstructiva. Uropatía obstructiva, estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. ¿Por qué el bacilo se excreta por la vía urinaria y me fibrosa la vía urinaria? También la TBC se puede ir a los genitales. En el varón, ¿qué me compromete principalmente? El epidídimo. Y en las mujeres, una salpingitis. Es causa de infertilidad.
Cuando hagan ginecología les van a decir que una causa frecuente de infertilidad en el Perú es TBC genital, epididimitis y salpingitis en la mujer. También les pongo acá, y eso voy a ponerlo entre comillas, amiloidosis renal. Porque esta amiloidosis no es en sí per se por la TBC. Recuerda que la amiloidosis es secundaria a cualquier patología inflamatoria crónica. Y acá no es en sí por la TBC renal, más suele ser por las secuelas pulmonares de tuberculosis. La TBC pulmón, ¿qué me produce? Bronquiectasis, las cuales se inflaman crónicamente. Y cualquier inflamación crónica, cualquiera que sea, me produce amiloides, el cual se puede ir al riñón. Y la amiloidosis renal se me puede dar síndrome nefrótico franco, importante. Pero el nefrótico en sí no es en sí por la TBC, por la secuela de la TBC, ¿no? Por eso que quizás esta amiloidosis no sea consecuencia del daño directo del bacilo, una consecuencia de secuelas pulmonares directas. ¿Qué me interesa? Sobre todo que sepa la forma clásica de presentación. Las de acá son bien raras. Patogenia, entonces. Tienes una infección pulmonar por tuberculosis y el 20% del gasto cardíaco me lleva ese bacilo hacia el riñón, a la corteza renal, y se localiza ahí, en la corteza. Se localiza ahí. Igualmente, por inmunosupresión, los bacilos son excretados por la vía urinaria, los túbulos renales, y me producen fibrosis e infección de las vías urinarias y formación de fibrosis. Y necrosis gaseosa también. Miren cómo se forma necrosis gaseosa en la pelvis renal y en el parénquima renal. Finalmente me dan estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. Algo interesante. Dice que la TBC urogenital es la de presentación más avanzada en tuberculosis, ¿no? Recuerda que la infección inicial es pulmonar y la infección permanece latente, durmiente y se reactiva posteriormente. ¿Cuándo se reactiva? La mayoría de pacientes en meses o años, pero en la TBC urogenital ese tiempo puede ser hasta 46 años. O sea, tienes hoy día TBC, bueno, así infectado por ese bacilo tuberculoso, no te pasó nada. Y cuando ya eres asistente de un hospital, vas a jubilarte, recién se reactiva el cuadro clínico a nivel renal. Es la determinación más avanzada en esa área. Formas en la patología: nodosa, exudativa gaseosa, enteritis y riñón calcificado, mástica. Esta nodosa, ¿a qué se refiere? A la lesión en la corteza renal, unos granulomas corticales que se forman. Esos granulomas corticales muchas veces se transforman en calcio, y ese calcio se puede expulsar por la pelvis renal y me dejan acá con unas lesiones cavidades en el riñón. Y no solo eso, sino que ese calcio me obstruye la vía urinaria. Ahí es lo que me da la uropatía obstructiva, como pueden ver acá. Miren cómo ese calcio se expulsa y me deja varias lesiones cavitarias en el riñón. Y ese calcio no solamente me es cavidad, sino que también me obstruye la pelvis renal y me da una uropatía obstructiva. Luego tenemos esta lesión, es un riñón completamente calcificado, riñón mástic que le llaman. Miren cómo el riñón se calcifica por ese completo. Este caso se calcifica, finalmente. Miren cómo me da varias lesiones cavitarias en el riñón. Acá en estas lesiones antes hubo calcio que se expulsa por la orina, y al expulsarlo por la orina o se queda ahí o hace que el bacilo se disemine por toda la vía urinaria. También tienes abscesos prostáticos, lesiones en la vejiga, en los uréteros. Ahora, ¿cómo se presenta? Cuando ante un paciente que viene a tu consulta o al emergencia o en tu piso, tú vas a decir, puede tener tuberculosis urogenital. De primera mano, ¿puedes hacer eso? La clínica es inespecífica. Asintomáticos, piuria, hematuria, dolor lumbar, síntomas aflictivos sensitivos. O sea, viene tu paciente con piuria y ya es tuberculosis, ¿no? ¿No es cierto? El diagnóstico es de descarte. Primero pidas en cosas frecuentes, pidas en una ITU, prostatitis, HDP, etc. No me sale nada de eso, pensaré en tuberculosis. Obviamente, ¿qué me apoya acá? El antecedente de tuberculosis pulmonar. Tengo antecedente de TBC pulmonar, que el paciente viene con hematuria piuria, podrías pensar más en tuberculosis. Pero nunca es un diagnóstico de primera mano, es de descarte.
Uno de los síntomas, las manifestaciones más frecuentes va a ser, por ejemplo, sangrado. Digamos, viene tu paciente con un sangrado con ese cuadro con hematuria. ¿En qué pensarás tú en este primer lugar, en tuberculosis? Pensarás en una litiasis, un cáncer de próstata, no sé. Si tratas todo eso, pensarás en tuberculosis. O sea, nunca es de primera mano. Y la clínica es distinta, diversa. Recuerden que me pueden dar una neuropatía obstructiva, calcificaciones de la vía urinaria, calcificación del riñón mástico, porque ese calcio obstruye la pelvis renal, me irrita y me acidosis. No olvidarse que pueden dar una orgioepididimitis, una salpingitis crónica, causa de infertilidad. Y son cuadros asintomáticos. Siempre cuento. Un exalumno mío de la facultad estaba por urología y les enseñó el doctor de urología a palpar los genitales, el testículo. Entonces, este alumno en la noche estaría seguramente practicando, ¿no es cierto? Palpación genital, ¿cómo es? Y se dio cuenta de que el epidídimo estaba grueso. Es cierto, estaba grueso y un nódulo acá, ¿no? Al día siguiente con el doctor de uro, oye, sí, ¿no? Una biopsia, ¿no? Y tuberculosis fue del epidídimo. Asintomático por completo. Asintomático, así se presenta. ¿Qué encuentran a la palpación? El epidídimo engrosado, arrosariado, ¿ya? Nódulos en el epidídimo. Es un método que pueden aplicar ustedes en pacientes con sospecha de tuberculosis sistémica. Parten el epidídimo, se encuentran duros, rosariados, acá biopsia puede ser tuberculosis. Y en mujeres salpingitis. ¿Hay alguna triada clínica que recuerden la diagnóstica de TBC que les han dicho por ahí? Ya, no sirve, ¿ya? Aciduria, liuria, bacteriuria. Es clásico, histórico. Baja sensibilidad, baja especificidad. Entonces, ¿cuándo van a pensar en tuberculosis orogenital? Diagnóstico de descarte. Nunca lo plantean de primera línea. Primero piensan en otras patologías más frecuentes. ¿Qué me puede apoyar acá el cuadro? Antecedentes de TBC pulmonar. Siempre que ustedes piensen en TBC extrapulmonar, pidan placa de tórax. Digamos, tengo hematuria, piuria, no me sale nada, y le pido una placa de tórax y le encuentro un infiltrado en un ápice con una caverna. ¿Qué puedo suponer? Que lo que tiene en el pulmón también lo tiene en otro lado, ¿no es cierto? Recuerda que mi incidente era dos principios: criterio de frecuencia y criterio de unidad clínica. Primero, siempre van a pensar en lo más frecuente. Ante hemoptisis, no piensan en un paso, no van a pensar en TBC o ectasia, ¿no? Tengo dos cuadros, tengo que pensar que los dos se explican por una sola enfermedad. Entonces, siempre que piensen en TBC extrapulmonar, pida placa de tórax. Si encuentran algo ahí, probablemente me explique lo otro. ¿Qué pruebas le pido para saber que es tuberculosis? Tengo hematuria, piuria, no es situ, no es prostatitis, no es nada de lo que pienso y puede ser TB. ¿Qué le pido? Beca en orina. ¿Cuántos becas? 3 a 6 becas. 3 a 6 becas en la primera orina de la mañana. Entonces, sensibilidad 42 a 52%. ¿Por qué? Porque requiero 5.000 bacilos por mililitro. En cambio, el cultivo solo requiere 10 bacilos. Por eso que a veces pido esputo, por ejemplo, ¿no? Esputo, no me sale nada. 10 becas negativos, el cultivo al mes me sale positivo porque solamente requiere 10 bacterias, 10 micobacterias. Sensibilidad 42%, especificidad 97%. 97%, no 100%. Quiere decir que hay un pequeño porcentaje que el BK me sale positivo y no es micobacterium tuberculoso. Pueden ser otras micobacterias, que van a averiguar cuáles, ¿ya? O otros gérmenes incluso. El cultivo requiere 10 bacilos y especificidad sí es 100%, porque es un medio específico para tal. ¿Cuál es el problema? Que se demora un mes en venir. Quiero más rápido. ¿Qué le pido más rápido? PCR, es una cadena de la polimerasa. Rápido, pero caro y no siempre está disponible. ¿Qué están probando? Probando aún no es un buen estándar, GeneXpert. ¿Qué busca GeneXpert? Gen de resistencia a rifampicina. Rifam es genotype. GeneXpert es rifampicina, ¿no? Inicialmente fue sacado para esputo, pero ya se usa en LCR, pleura, biopsia, también parece que en orina. No es aún un gol estándar, pero sí lo están usando. Y recuerda que esa prueba sale en 2 horas, ¿no es cierto? Así que puede ser útil en un futuro.
Hospitales del MINSA, vaciloscopía. 3 a 6 muestras, primero día de la mañana. ¿Qué más podemos pedir? Biopsia. ¿Cuándo pedimos biopsia? Cuando lo de acá no me sale nada, pues, ¿no? Becas no me salen, el cultivo se demora o no me sale, pero tiene toda la pinta que es tuberculosis, biopsia. Siempre que tenga sospecha de TBC extrapulmonar, está latente la posibilidad de biopsia. O sea, si alguna vez le preguntan, ¿cómo hago el diagnóstico de TBC articular? Biopsia de sinólica, de TBC ósea, biopsia de hueso, de biopsia de intestino, y cutánea, biopsia de piel. BPC, ahí sí no explico, biopsia de la meninge, ¿no? Pero siempre, casi siempre es biopsia. Biopsia T, biopsia T. Ahora, ¿qué es lo que pide la biopsia? ¿Qué es lo que le pido el médico que me va a ver la biopsia, al hepatólogo? ¿Qué tiene que buscar? Necrosis gaseosa, granuloma caseificante, necrosis gaseosa, una lesión casi patognomónica de tuberculosis, células de Langerhans y todo lo demás. Ya. ¿Por qué digo que no es 100% patognomónica, 100% diagnóstica? Porque otras patologías también me dan esa lesión. ¿Qué otras patologías son de ese tipo? Granulomatosas. ¿Ah? Lepra, Hansen, muy bien. ¿Qué más? Beckner, ¿no? Granulomatosis de Beckner, Churg-Strauss, ¿qué más? Micosis, ¿no? Etcétera, brucelosis, etcétera. Claro que en nuestro medio es casi sinónimo de tuberculosis, pero tengan cuidado, ¿eh? Una vez vino una paciente de la selva, en hospital, en una sala de mujeres, ganglio, compromiso pulmonar, ¿no? Biopsia de ganglio, lesión de ese tipo, ¿no? Con necrosis gaseosa, ¿no? No vieron el bacilo, tuberculosis, ¿ya? Esquema, ya, pues en esquema, alta en 2 días, ¿no? Y justo cuando se ve de alta, llega el cultivo para histoplasmosis, ¿no es cierto? También puede ser. Tengan cuidado. Ahora, la biopsia se manda en 2 frascos. Un frasco de formol para el patólogo, para que vea necrosis gaseosa, y un frasco en suelo fisiológico para que la biopsia la niña con Sid Nielsen y se cultive la biopsia. Si el frasco de formol con la biopsia le pone Sid Nielsen, el bacilo ya murió con el formol. Frasco de la biopsia en formol para el patólogo, suelo fisiológico para Sid Nielsen y cultivo de biopsia. También se cultiva la biopsia. O sea, tienes que intentar de todas maneras aislar a la micobacteria. ¿Qué más le puedo pedir? Imágenes. No hay una imagen patognomónica de TB, ¿no? Pero son sugerentes, pues. ¿Qué es lo que me da básicamente? Uropatía obstructiva, ¿no? Pelvis renal dilatada, algunas estenosis de la vía urinaria, inespecíficas, pero es lo que me da. Un riñón dilatado, con cavidades renales, con calcio incluso. Calcificación renal, riñón mástic, es la calcificación renal. Es un riñón completamente calcificado, ahí se pueden ver. Eso sí, la TBC urogenital renal por lo general es de un solo lado, un solo riñón. 2 riñones es claro que es un solo riñón. Mira, riñón completamente calcificado, riñón mástic, autoamputación renal. Se puede ver también. Escroto, aumentado de volumen, epidídimo con calcio. En el varón lo que más me compromete es el epidídimo, arrosariado. No palpa que el epidídimo es duro, como un rosario. Biopsia de epidídimo. Y recuerden que tuberculosis tiende a fistulizar. Un escroto o un aso que fistuliza, tuberculosis. En las mujeres que se afecta, salpingitis, trompas de Fallope, trompas. ¿Ya? Es causa de infertilidad en varones y también en mujeres. Eso lo van a ver en ginecología. ¿Cómo se maneja? Obviamente quedan para tuberculosis. Y como me da estenosis y calcificaciones, tengo que desobstruir la vía urinaria. ¿Cómo desobstruyo la vía urinaria de urgencia? Digamos, tengo una ira postrenal por tuberculosis, ¿no? Un riñón obstruido por casca, ahí, paciente urémico, obviamente lo mando a diálisis, pero tengo que desobstruir. Hasta no puede entrar en emergencia. ¿Qué cosa hago? Nefrostomía percutánea. Hago una función de la pelvis acá renal y le pongo acá una sonda Foley, que es lo que ven acá. Y por ahí el paciente, usando la pelvis renal. Mientras tanto, ¿no? Se va programando la cirugía en el paciente. El problema con la TBC renal es que tiene alta tasa de recidivas, más o menos 6%. Entonces hay que hacer el seguimiento al paciente por 10 años. ¿Qué consiste eso? Una vez del alta, cada 6 a 12 meses, urocultivo en orina buscando
a este germen de la tuberculosis al bacilo. O sea, anualmente o cada 6 meses cultivo en orina para micobacterias, por lo menos por 10 años, hacer el seguimiento al paciente. Ahora, ¿cómo se maneja? Ya saben que son los esquemas para tuberculosis. ¿Cómo se divide? Debe ser sensible, debe ser resistente. ¿Cómo yo sé de arranque que el paciente es sensible o resistente? ¿Cómo sé yo de arranque que un paciente va a recibir esquema sensible o esquema resistente? Por las pruebas rápidas. Recuerda que el MINSA, sus normas técnicas ahora las basan en las pruebas rápidas. Teóricamente a todos que tengo que pedirle, genotype o GeneXpert, a todos. Cosa que de arranque yo ya sé que es sensible o resistente, ¿no? No es como antes, ¿no? Que era un esquema a todos los pacientes y después de un mes, oye, quiero que es resistente, no vamos a cambiarte de esquema, ¿no? Yo de arranque ya sé eso. ¿Qué esquemas tienen que saber? Los sensibles. ¿De qué varía? Ya saben, con, sin VIH u otro compromiso. Sin VIH, 6 meses. Para TBC pulmonar y extrapulmonar, excepto las que ustedes conocen, ¿no? Meningitis, mal de tos, miliar. Pero, o sea, la TBC renal, urogenital, acá sí entra. Recibe el esquema si es sensible y si no tiene VIH. Si tiene VIH, el esquema es de 9 meses. ¿Qué es lo que varía? Ya saben que lo que varía es lo que es la segunda fase. 7 meses, todos los días, isoniazida rifampicina. Nunca se olviden que al alta el paciente tiene que ser seguido cada 6-12 meses con urocultivos para DK, porque puede recidir algo. Y si la TBC renal urogenital es en el contexto de una milia, TBC miliar, el esquema es de 1 año. Aquí es independientemente que sea o no sea VIH el paciente. ¿Qué más me interesa? Ya que están en eso. ¿Qué fármacos para TBC se corrigen según función renal? Etambutol y pirazinamida. Etambutol y pirazinamida son los que se corrigen según función renal. Es lo que tienen que saber. Entonces, ya saben cómo se produce la TBC urogenital, es una reactivación de un foco primario. La mayoría se reactiva en el mismo pulmón, pero otros piñan en otro órgano, riñón. ¿Cómo se presenta? Nunca es su diagnóstico de inicial, digamos, primera mano, el diagnóstico de descarte, alternativo. Si nada me sale, será TB, como siempre, ¿no? Obviamente que me apoye el diagnóstico, el antecedente que tengas de TBC pulmonar. La clínica es básicamente una neuropatía obstructiva. Hematuria es importante en el paciente. Lo de Colombino, revisen eso, ¿eh? Mejor ni lo menciono. ¿Ya? Diagnóstico, BCAS. ¿Qué más? Cultivos, se demora. PCR, GeneXpert está en estudio. Imágenes. Les he mostrado ahí urografía excretoria, ¿no? Placas. ¿Cuál es el gol estándar actual para valorar la vía urinaria? El UroTen. UroTen con contraste. Obviamente viene funcional. UroTen. Ve muy bien la vía urinaria. Eco es rápida. Me ve muy bien eco, ¿no? Pero eco, recuerda, no me ve muy bien los uréteres. No me ve las calificaciones de menos de 5 milímetros. No me las ve. UroTen. ¿No? Esperar los cultivos y finalmente el esquema que es el mismo para TBC pulmonar. Tengan eso también en consideración, por eso no son los que se corrigen. ¿Qué pueden revisar ustedes? Yo les enseño la forma clásica de tuberculosis. Lo que pueden revisar como algo adicional es la glomerulonefritis por tuberculosis. Recuerden que esa glomerulonefritis no es en sí por la TBC que se va al riñón. Lo que tiene es TBC pulmonar y por compromiso sistémico, reactivo inflamatorio, hace compromiso renal. Eso es rarísimo, rarísimo. Es más, algunos le van a decir que no existen, ¿no? Porque no lo conocen, ¿no? Pero sí se describen casos, ¿no? Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ya, chicos, perfecto.